El libro Conocimiento de la pobreza desde un enfoque de género, propuesta de un marco analítico, es una publicación que tiene el interés de proveer de una herramienta analítica valiosa para identificar factores ligados a la desigualdad de género que se enlazan con la escasez propia de la pobreza y que generan una situación más crítica para las mujeres. Más crítica no solamente en términos de la energía y del esfuerzo que implica para las mujeres enfrentar esta pobreza, sino también más crítica en cuanto a lo que significa como una violación para el reconocimiento, el goce y el disfrute de los derechos humanos de las mujeres, al igual que los varones. Me voy a permitir leer una nota de investigación que hago a partir del trabajo de campo que he realizado para dar cuenta de la motivación de este libro. Mario camina con premura por la vereda que lo llevará a su hogar. Detrás de él va Gregoria, quien con pies descalzos le sigue el paso con dificultad. Lleva enlazada su mano con la de su hija de 4 años y en un brazo carga a una pequeña. Es hora de comer y Gregoria, aunque dejó preparada la comida desde muy temprano, está angustiada. Sabe, y Mario no deja de recordárselo con el ceño fruncido, que debería haber llegado antes que él y así evitarle el enojo de encontrarla fuera de casa. Quizá podría incluso disponer de un poco del dinero del proyecto productivo en el que estaba trabajando para comprarse zapatos y así evitar que las piedras del camino cortaran sus pies. También, recordó, tuvo que ir al centro de salud a la revisión de sus hijos. Por fortuna, la plática en la escuela del mayor había sido la semana anterior. Pero su esfuerzo no fue suficiente y llegó casi al mismo tiempo que Mario topándose en el camino. Al llegar a casa, Gregoria se apresuró a calentar los frijoles y las tortillas con la mirada de enojo de Mario clavándosele en la espalda. Cuando tuvo todo listo, Mario se sentó a comer y en un tono ríspido le dijo: «Ya no sirves para nada. Ese asunto de las hortalizas nomás hace que te vuelvas desobligada». ¿No es cierto que esta historia nos hace pensar que la pobreza es vivida de una manera diferente por los hombres que por las mujeres? ¿No es cierto que este asunto necesita ser comprendido, conocido y atendido? Esa es la motivación del libro, ofrecer una herramienta analítica que nos permita desgajar de entre la compleja realidad que viven hombres y mujeres aquellos factores que están ligados a la desigualdad de género y que hacen que la carga de la pobreza sea todavía más pesada para las mujeres. Mira, esta propuesta de marco analítico está basada fundamentalmente en, por un lado, una bibliografía bastante amplia que nos muestra y que ha hecho investigación empírica e incluso teorización para ver de qué manera podemos acercarnos al conocimiento de la pobreza sin adjudicar algunos factores de desigualdad de género hacia la pobreza. Y por otro lado, está basada en también una amplia bibliografía que se ha dedicado a evaluar, a hacer balance de los logros que han tenido programas de transferencias condicionadas que han sido instrumentados por agencias de desarrollo, por financieras, por gobiernos en América Latina y el Caribe, y junto a otras iniciativas de proyectos productivos dirigidos a mujeres rurales que nos dan una rica evidencia empírica sobre la manera en que las mujeres viven la pobreza. Entonces, esta amplia bibliografía no está dedicada a encontrar factores ligados a la desigualdad de género, pero los contiene en los resultados que publica. Esta abundante bibliografía ha mostrado que, por un lado, este tipo de programas, los programas de apoyo productivo para las mujeres en zonas rurales y los programas de transferencia condicionada, han tenido efectos muy positivos en cuestiones como la educación, la alimentación, la salud de la población en pobreza. La intervención de las mujeres ha sido fundamental como eje que articula las acciones de estos programas. Sin embargo, también nos aporta evidencia muy importante acerca de las cargas adicionales que viven las mujeres. Por ejemplo,
nosotros vemos que sistemáticamente están reportando una sobrecarga de trabajo para las mujeres y están reportando también un riesgo de violencia al empezar a manejar otros recursos que antes no tenían. Este marco analítico está soportado conceptualmente por la propuesta de Nancy Fraser, que hace una revisión de cómo podemos acercarnos con dos lentes a las cuestiones de género. Es decir, por un lado, una dimensión que tiene que ver con las cuestiones de distribución y la división sexual del trabajo, y por otro lado, una dimensión que tiene que ver con el reconocimiento y el estatus de las mujeres. Entonces, para la construcción de este marco, lo que hago es distinguir factores ligados a la división sexual del trabajo y, por otro lado, factores ligados al reconocimiento de las mujeres. Por el lado de la distribución y la división sexual del trabajo, esta amplia bibliografía que he revisado nos muestra que hay una recurrencia en la sobrecarga de trabajo de las mujeres, en las reducidas alternativas que tienen para generar un ingreso, y por otro lado, en el lado del reconocimiento, nos muestra que hay factores ligados a la autonomía de las mujeres y al riesgo de violencia. Déjame abundar un poquito en esto. En cuanto a la sobrecarga de trabajo, es muy curioso que toda esta bibliografía nos da muestra de la sobrecarga que tienen las mujeres, pero lo que ha interesado es si las mujeres están dispuestas a llevar esa sobrecarga. Y sistemáticamente las mujeres en pobreza reportan estar muy satisfechas con recibir los apoyos, no importa que tengan que trabajar dobles y triples jornadas, levantarse en la madrugada para organizar las cosas, y lo que dicen es, ¿qué haría una madre, qué no haría una madre por sus hijos? Sin embargo, esta sobrecarga de trabajo no debería estar normalizada, es decir, es una violación a sus derechos humanos, y el hecho de que ellas estén satisfechas con recibir esos apoyos a costa de su propio bienestar no es un indicador de que esto es correcto. Recordemos a Nussbaum cuando nos dice que para generar un deseo es necesario tener las condiciones para siquiera imaginarlo. Entonces, estas mujeres no puede ser correcto que aquellas mujeres que tienen menos posibilidades de ver un horizonte a futuro, que tienen más limitado su deseo, sean las que están mejor. Entonces, eso es por el lado de la sobrecarga de trabajo. Por el lado de las reducidas alternativas, nosotros vemos a las mujeres cómo intensifican sus jornadas de trabajo porque tienen un abanico muy, muy limitado de acciones para generar estos ingresos. Ahora, por el lado del reconocimiento, recordemos que la propuesta de Nancy Fraser no quiere decir reconocer la femineidad de las mujeres, ni no está hablando de un daño en su autoestima, está hablando de la subordinación que tienen las mujeres, está hablando de la necesidad de que sean colocadas como pares en la interacción social. Es decir, no queremos una gratificación a lo femenino, sino un reconocimiento de lo femenino y superar esa subordinación. Entonces, en ese sentido, lo que abunda en esta amplia bibliografía revisada es precisamente un señalamiento de la poca autonomía que tienen las mujeres para tomar decisiones. Es poca autonomía para decidir incluso sobre su propio cuerpo, sobre su libertad para desplazarse, para moverse. Entonces, considero que este es un factor que hace de la pobreza una situación muy crítica. Y esto está ligado tanto con la autonomía, con la posibilidad de tener una mejor posición en los hogares y el riesgo que tienen de violencia. Las mujeres en pobreza está también muy documentada el riesgo de violencia en el que viven. Y también déjame comentarte lo siguiente. Las evaluaciones que se hacen al respecto se han enfocado hacia si los programas generan más violencia o no generan más violencia para las mujeres beneficiarias. En realidad, algunos encuentran que sí, algunos encuentran que no, algunos encuentran que es un pretexto más para exacerbar la violencia que ya existe en casa. Lo que no ponen en duda es que existe ese riesgo de violencia.
y considero que es importante que esto se tome en cuenta para el conocimiento de la pobreza y no se deje de lado como un efecto no deseado, porque es una realidad que cotidianamente viven las mujeres. Entonces, el marco analítico lo que pretende es, si quisiéramos gráficamente proyectarlo, tendríamos algo así, en el que tenemos distinguidas las dimensiones de reconocimiento y las dimensiones de distribución. Es un ejercicio analítico, porque en la realidad la situación es mucho más compleja, estamos hablando de procesos dinámicos. En la realidad se vería algo como así, mucho más complejo, entrelazados los factores en los que es difícil distinguir. Sin embargo, sí considero que el marco analítico es una herramienta que nos permite identificar, ordenar, analizar obstáculos para ir generando esta teorización sobre de qué manera el género y la pobreza se enlazan para generar acciones más efectivas en las que las mujeres no sean solamente instrumentos de la política social.